¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes 25 de octubre. Es lunes y como siempre me da muchísimo gusto saludar a Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ibabel, buenas noches. A Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo están todos? A ver, hoy queremos hablar de repente, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha convertido en trending topic, discusión, que si es neoliberal, que si no, todo el mundo le ha entrado a opinar. Claudia Sheinbaum, que ya se sube a todas, también opinó, en fin. Todo porque pues, hubo una pregunta en la mañanera y el presidente se fue contra la UNAM y dijo hace un rato que hay muchos conservadores ahí, se compraron eso y ya van 2 o 3 mañaneras en donde lo repite. Pero Rafael y yo agradecemos mucho que esté Ibabel Arroyo siempre los lunes, porque Ibabel nos va a empezar a explicar por qué pasan estas cosas. ¿Por qué en esta universidad tan grandota, donde hay decenas y decenas de miles de alumnos y profesores e investigadores, hoy puede ser calificada de una u otra manera ideológicamente, ¿no? En fin, Ibabel, ilústranos. Es que creo que justamente ese es el enfoque equivocado, diría yo, o incompleto, para no decirlo equivocado. O sea, ponernos a defender a la UNAM, que es tan grande, que es más que economía, derecho, ciencias políticas o filosofía, francamente no tiene sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, más que ver a la UNAM y preguntarnos si sí es o no es neoliberal, y en dónde, lo que tendríamos que ver es específicamente la declaración del presidente, y te voy a decir por qué. O sea, porque creo que el enfoque más importante tiene que ver con la declaración en la propaganda matutina, porque no es una declaración aislada. No es algo de pronto contra la UNAM o contra los egresados de la UNAM o los actuales estudiantes. Es un asunto que tiene que ver con la libertad de pensamiento, que nosotros en las universidades lo identificamos con la libertad de cátedra, pero que tiene que ver con la manera en la que se ve el mundo desde las instituciones que generan conocimiento, que generan investigación, que lo difunden y lo promueven. Porque esta es la visión del presidente de la República frente a la ciencia, frente a las universidades privadas, frente a las instituciones de educación superior que no son privadas, pero a las que les golpeó, como por ejemplo al CIDE, y ahora frente a la UNAM. Además es algo que no solamente es algo que piensa él y que lo vemos como una ofensa y listo, ya nada más hay que decir, no, está equivocado. No, o sea, esto se traduce en cosas, se traduce en eliminación de recursos, se traduce en la intervención ahorita del gobierno, por ejemplo, en la Universidad de Zacatecas, se traduce en apoyo o no a universidades estatales. Creo que eso es lo importante y no me parece que sea una cortina de humo, me parece que es una discusión relevantísima en este momento en nuestro país, porque es el rumbo que marca el actual gobierno federal. Coincido en términos generales con lo que está diciendo Ibabel. Hay un centro fundamental y conceptual en las declaraciones del presidente, en su crítica, me parece que desmesurada a la UNAM. Y es algo muy grave para él mismo. Pasar a la historia inmediata también como un presidente que no está a favor del conocimiento y de la libertad de pensamiento. Yo creo que la universidad puede tener todos los defectos que querramos exhibir, pero sus beneficios a este país son mucho mayores que sus defectos. Insisto, como en otros órdenes de la vida pública y empresarial, que se revisen, que se haga una propuesta para revisar los defectos de esta universidad. Pero me parece, no puedo sino asombrarme ante el hecho de que justo ese lugar del cual salieron no pocos apoyos al candidato, al muy eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy reciba a cambio la idea de que es neoliberal. El otro punto tiene que ver con lo mismo, es decir, ¿hay alguna línea del pensamiento que se prohíbe enseñar en la UNAM? Porque en el pasado había presidentes que decían que la izquierda, que el comunismo, que los emisarios del pasado se encerraban justo ahí y con eso querían cancelar una corriente de pensamiento. Me pregunto si hoy no
hay también esa señal. Es una señal muy peligrosa para la riqueza, la diversidad, la pluralidad de los valores democráticos. Eso es lo que creo. También creo, si me permiten agregar, que la respuesta de los universitarios, yo me hubiera esperado, me platicaba yo con un amigo, yo me hubiera esperado una respuesta mucho más firme de exrectores, miembros del Consejo Universitario, eméritos de la universidad, para decirle: no, señor presidente, usted no puede referirse así a nuestra máxima casa de estudios. Esta universidad le ha dado muchísimo a este país, que es además una universidad gratuita. Y la respuesta que he visto es una respuesta, bueno, al menos floja, creo yo. Claro, es el presidente de la República, pero a veces dice el presidente que hay que ser circulares, pues en esta ocasión debió ser también una respuesta circular, tanto la respuesta del rector Graue como la respuesta de exrectores. Narro fue un poco más duro, y Juan Ramón de la Fuente, a quien no puedo entender que responda del modo en que responde, siendo que él fue probablemente quien cambió de pronto el rostro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, con un enorme grupo de gente que tiene que ver con la vida universitaria, con el conocimiento, con la ciencia, con la filosofía. Sí, no sé, yo en eso creo que lo hablé con Rafa en algún momento en estos días. A mí me parece que la respuesta universitaria es universitaria, en eso sí no estoy de acuerdo si tenía que ser más duro o no, pero no sé tú qué opinas, Ibabel, de la respuesta. ¿Te refieres? Porque también la comunidad es tan amplia y tan diversa que no puedes, o sea, sí tienes que cuidar esas cosas adentro de una universidad como la UNAM. Sí, sabes que la respuesta institucional que dio la UNAM a través de un comunicado me pareció una buena respuesta, pero estoy de acuerdo también con Rafael. Yo esperaría una voz mucho más fuerte y potente por parte de quienes han representado a la universidad y quienes hoy la dirigen. O sea, creo, ahí sí me falta. Creo que con un boletín impersonal no me quedo contenta, por un lado, y no me quedo contenta tampoco con la idea de que se defienda a la universidad diciendo: no, no es cierto, no somos neoliberales, también somos de izquierda. Eso me parece ridículo, porque justamente lo que están haciendo es decir: no, si hay un pensamiento que sea dominante en la universidad, y están cancelando lo que acaba de decir Rafael Pérez Gay, que es que, o sea, no se puede enseñar a Hayek en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues claro que sí, o sea, y a veces serán de izquierda y a veces serán de derecha y a veces enseñarán del muralismo mexicano y a veces a los rebeldes como Felgueres y Cuevas, en fin, o sea, de todo, y de todo se vale. Yo creo que salir a decir la universidad no es neoliberal, sino que es de izquierda, es un error, porque el mensaje que manda el presidente es que tiene que haber una forma de pensamiento que sea la dominante en las instituciones que generan y difunden conocimiento, y eso a mí me parece muy, muy grave. O sea, creo que tiene consecuencias. Lo ha dicho Rafael muchas veces aquí. Rafa, te voy a citar, siempre dices: el lenguaje crea realidad. ¿Cuál es la realidad que crea esto? Pues crea una sensación, no solamente en la UNAM, sino en todas las universidades, de nosotros tenemos que estar alineados. Tampoco estoy muy de acuerdo con con estas comas, dice, sí, a lo mejor hay mucho que corregir en la UNAM, pero, híjole, pues a lo mejor no. Es decir, y la crítica del presidente no se refiere a lo mejor a su amplia burocracia, a su relación con el sindicato o a la manera en que se dan clases. Entonces yo digo que a veces esas comas ceden un poco en la discusión, ¿no? Hoy no hay que poner entre comas y hay que ver porque la crítica tiene más que ver con lo que dice Ibabel, lo cual me parece impasable, ¿no, Rafa? Bueno, parto, en general, estoy de acuerdo, Carlos, pero parto del hecho de que todo es perfectible, de que tú no puedes decir tenemos la institución ideal, porque no es muy grande. ¿Cuántos son? 300, una matrícula de 300. Sí, es una locura. Muchachas y muchachos que van y vienen, es una locura. Administrar ese enorme instituto educativo es muy difícil. Pero mira, vamos a quitarle las comillas explicativas. Vamos a quitarlas. La universidad
no merece, fíjate que utilizo la palabra merecer, un ataque, un embate de este tipo por parte de la presidencia de la República y del presidente. ¿Por qué? Porque es el símbolo probablemente de mayor pluralidad que hemos tenido en el México de la segunda mitad del siglo XX y de lo que corre del XXI. Cuando yo digo con todos sus defectos, bueno, pues es que probablemente yo no estoy de acuerdo con una facultad o con un colegio, pero sí es y ha sido y le ha dado a este país muchísimo más de lo que incluso nosotros, yo soy un prófugo de la universidad. Cuando digo prófugo es que no terminé mi carrera, pero sin esa universidad yo no sería la persona que soy. Y me gusta citar, lo voy a decir en 20 segundos, un caso personal. Mi hija estudió medicina y estudió en la UNAM. Si no hubiera estudiado en la UNAM, en el momento en el que ella estudió, no habría podido estudiar medicina. Y mi otro hijo estudió comunicación, no en esa universidad, en otra pública. Sin esa universidad no sería hoy un licenciado en comunicación, para no hablar ni del Pueblo Bueno, ni de 370,000. Me refiero a los dos casos que en casa se han vuelto universitarios. Es muy importante. Y a mí me parece, y una vez más, porque Babel es muy joven y no se va a acordar de esto, no olvidar que el movimiento de la primera mitad de los 80s del siglo pasado, que sin ese movimiento, que se llamó el CEU, es inentendible lo que pasó después con el Frente Democrático Nacional, con absolutamente, el Cárdenas, con la fundación del PRD. Sin el CEU, sin ese movimiento, y los jóvenes en las calles, acompañados además de universidades privadas y de otros jóvenes, sería inentendible el crecimiento de la izquierda desde entonces, ¿no? Eso es exacto. Antes de que cierre Babel o nos diga, eso es importantísimo. La universidad, como quiero solo abundar en lo que acaba de decir Carlos, la universidad como un instrumento fundamental de la democratización de este país. La democratización del país no empezó el 2018, empezó muchísimos años atrás, ¿no? Y en eso Carlos tiene razón. Sin la universidad, ese movimiento no habría sido probablemente tan poderoso como lo fue. Oigan, nos va a hacer falta tiempo porque yo aquí y justo al final voy a meter ruido, porque a mí me parece que la universidad, si bien ha sido relevantísima en la construcción de la democracia de nuestro país, no debe verse como un semillero o un espacio de formación de cuadros, porque la universidad no es eso, o sea, eso es aparte, o sea, allí por el pensamiento crítico se pudo generar un movimiento, pero no porque la universidad tenga esa tarea. Creo. No, nada más estamos señalando lo que sucedió. Como sucedió, eso es lo que pasó. Como sucedió en el 85. Pero tú tienes razón, pero yo agrego esto. El conocimiento, la polémica y el debate siempre estarán en un rumbo de democratizar al ser plurales y al poder debatir. Y si nosotros pensamos distinto, eso va a enriquecer a bote pronto. Si pensáramos exactamente igual, probablemente sería algo que no tendría sentido. Bueno, pues así, si lo haces en espacios enormes, eso es la universidad. Y Babel, te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Adiós.